Veamos quiénes fueron los líderes de las marchas de la oposición y qué intereses aparentes pueden estar detrás de sus motivaciones. El primero, Juan Daniel Oviedo, quien parece ser de centro, pero sale a marchar con la oposición y en su candidatura a la alcaldía de Bogotá fue financiado por Seguros Bolívar, empresa muy beneficiada con el actual sistema que le deja millones con el SOAT y además, según su propio organigrama, también toma ganancias del sistema de salud por medio de su EPS e IPS Bolívar. A Oviedo también lo patrocinó Da Vivienda, los mismos dueños de la EPS e IPS Bolívar. El del centro, el diferente, también fue financiado por Castilla Agrícola, empresa productora de caña de azúcar, a la que tampoco le convienen las políticas saludables de Petro contra los productos azucarados. Lo mismo pasa con sus otros patrocinadores, Río Paila Agrícola y Río Paila Castilla. También fue patrocinado por el grupo Valorem, grupo dueño del canal Caracol, Blue Radio y El Espectador, mismo grupo que según el informe Así se roban la tierra en Colombia, acaparó en compras contrarias a la ley más de 5.500 hectáreas. Oviedo también fue patrocinado por Mercantil Colpatria, grupo que se beneficia del actual sistema por medio de ASA Colpatria, la venta de SOAT y planes de salud. Pero aquí viene lo mejor: dentro de las filiales de Colpatria encontramos a Banco Scotiabank Colpatria, empresa que dentro de su junta directiva tiene a otro marchante defensor del actual sistema, Alejandro Gaviria Uribe, o sea, alguien que es parte de la junta directiva de una empresa que se beneficia del sistema, marchando al lado del pueblo con una camiseta que decía: yo marcho de blanco por mi salud. Pero ojalá este señor fuera más sincero con el pueblo y marchara con la camiseta de Colpatria, pues qué casualidad que lo que pide en la marcha beneficia a la empresa de la que es parte. En la lista de Oviedo también encontramos a la Fundación Grupo Argos, propiedad del Grupo Argos. En su junta directiva está Carolina Soto, la esposa del marchante Alejandro Gaviria. Es importante saber que Grupo Argos, Cementos Argos y Fundación Argos son accionistas del Grupo Sura, propietarios de una de las EPS que más factura en el país, por lo que a la camiseta de Oviedo y de Alejandro Gaviria deberían agregarles los nombres de Argos y Sura. Pues bien, esa misma camiseta está llena de logos de todos los patrocinadores de Cabal, Briceño, Paloma y Miguel Uribe, quienes salen a marchar con el pueblo, pero fueron patrocinados por las EPS, las azucareras y los dueños de las pensiones. La misma camiseta aplica para Vargas Lleras y los de Cambio Radical. Por eso Alejandro Ocampo compartió estas palabras: excelente Alejandro Ocampo, así se habla al periodismo prepago de Colombia. Más congresistas como Alejandro Ocampo que le canten la tabla a esta mediocridad de mal llamados periodistas. Pago por ver una entrevista con Luis Carlos Vélez. ¿Cómo queda ese proyecto, ese plan de adelantar una constituyente después de lo que vimos el domingo? Pues que a mí me da risa, parece que se hubieran inventado ya nació una nueva Colombia, pues hicieron una marcha, a ver, pues aterricen en el mundo, una marcha financiada con gente de las EPS, pero está bien, pero eso está bien, y eso está bien. A mí no me dio plata las EPS. A su partido sí, un partido, no mire, plata, Sanitas, o sea, ayer una marcha, ¿por qué era la marcha de ayer? Y lo dice Briceño ahora, por la no intervención de EPS, ¿a quién intervinieron? A Sanitas, que le dio plata a quién, a Centro Democrático. Por la no reforma pensional que afecta a quién, al Grupo Bolívar, ¿a quién le dio plata? A Centro Democrático y otros partidos. Esto es una marcha para defender el statu quo del país. La marcha de ayer no era por cuánta gente estaba muriendo de hambre, ni cuánta gente no estudia, ni cuánta gente tiene empleo, ni cuánta tierra hace falta a los campesinos, ni cuántos corruptos están libres. Vergüenza, ayer habían varios denunciados dirigiendo una marcha. Por favor, o sea, anteriormente marcharon con Popeye y ahora ayer varios denunciados e investigados por corrupción salieron. ¿Por qué en la marcha ayer no estaba una pancarta que dijera que aparezca el $500 billion que se robaron de La Paz, que aparezcan los 70.000 millones del internet de los niños pobres, que aparezca la plata de las marionetas? No, es una marcha del statu quo con una demostración de poder político, democrático, que yo lo reconozco esa marcha, pero acá no ocultemos los intereses. La marcha de ayer promovía a coñeros como Vargas Lleras, que el hermano está en la junta directiva de la nueva EPS y que una de sus propuestas era bajar salario y no pagar primas en junio y en diciembre. Eso fue lo que salió ayer a marchar. Y claro, convocaron a una gente que cree un discurso y tenemos un debate pendiente. Yo no estoy de acuerdo con no intervenir las EPS. Entonces, ¿dónde están los 3 billones de pesos? ¿Quién los va a poner? Porque le dieron plata al Centro Democrático. Tenemos que olvidarnos que le perdieron 3 billones de pesos, que una EPS está quebrada, que en 2 meses iba a parar su funcionamiento, poner en riesgo la vida de las personas. ¿Cuánta plata más se van a seguir robando las EPS? ¿Los colombianos tenemos que callar? No, la corrupción aquí se acaba, la plata aparece.
con marcha o sin marcha, tenemos que ser deberían estar presos. Y ustedes pidiendo que estén presos. El primer acuerdo aquí. Caer en la casuística. No, pero el primer acuerdo aquí es. El primer acuerdo aquí es ponernos de acuerdo que pongamos de que todo el mundo el que roba la plata al azul esté preso. No. Eso es el primer. No, entonces no hay acuerdo. Si el acuerdo es, porque García Oviedo no está de acuerdo, ni usted, en que los que se han robado la plata de la salud estén presos, es un tema de acuerdo. Por eso, una cosa es la marcha, otra utilizar la marcha para unos fines que no son. Digan los colombianos que una de las propuestas es que no se intervengan las EPS y que ustedes no quieren que aparezca la plata que se perdió a los colombianos. Bueno, a la oposición no le queda de otra que atacar la financiación de la campaña de Gustavo Petro para intentar tumbarlo. De hecho, en el canal Caracol, desde antes de que llegara Petro a la presidencia, o sea, desde 2019, ya se titulaba lo siguiente: documentos involucrarían campaña Petro presidente con omisión de gastos. La Fiscalía General acaba de enviar a la Corte Suprema de Justicia nuevos documentos que vincularían la campaña presidencial de Gustavo Petro con omisión de gastos. Y tiempo después, los ataques apuntaron a FECODE. Entre tanto, Noticias Caracol conoció nuevos detalles de las investigaciones que se llevan a cabo en la Comisión de Acusación del Congreso y en el Consejo Nacional Electoral para definir si hubo violación en los topes electorales de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Hoy le haremos el control a una sorpresa en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Sí, apareció el acta de FECODE en donde se establece que ese sindicato donó 500 millones de pesos a la campaña presidencial de 2022. Desde diciembre, las investigaciones también apuntan a empresas de transporte y hasta le solicitaron información a la DIAN. El Consejo Nacional Electoral decidió adelantar una amplia práctica de pruebas en el proceso por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. El CNE busca establecer si hay mérito para abrir una investigación formal. El CNE requiere a la Sociedad Aérea de Ibagué, SADI SAS, que movilizó al entonces candidato Gustavo Petro y varios candidatos al Congreso para que entregue copia íntegra de las bitácoras de viaje, en los que se identifiquen los datos de los pasajeros transportados por la compañía durante los servicios que le prestó al pacto histórico. Entre quienes volaron están Gustavo Petro, María José Pizarro, Iván Cepeda y Roy Barreras. También le pide a la DIAN que envíe la información exógena donde estén las facturas electrónicas emitidas o recibidas por 7 empresas que habrían prestado servicios a la campaña presidencial. El 13 de agosto de 2023, el canal Caracol hizo una investigación a la que llamó El Capo y la campaña de la Colombia Humana. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela cómo un poderoso narcotraficante que pagó cárcel en Estados Unidos y que fue nuevamente condenado en Colombia hizo campaña en favor del presidente Gustavo Petro en el oriente del país. Su esposa fue clave en la campaña de la Colombia Humana en Casanare y se indaga una posible financiación ilegal a la campaña. Noticias Caracol investiga. Pero después les tocó hacer lo que debieron hacer desde un principio, escuchar a la otra parte. Llamamos al doctor Eduardo Noriega, delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico, es decir, el responsable nacional de ese movimiento y quien había desmentido uno a uno todos los señalamientos sobre la posible colaboración de personas cercanas al narcotráfico y a la campaña presidencial en Casanare. Este ajetreo en contra de la campaña Petro también ha sido oportuna para integrantes de la oposición que ven una oportunidad para relucir. Es una citación directa de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y me citan para que ratifique las denuncias presentadas el 5 de junio del 2023 frente a financiación ilegal o irregular de campaña, violación de topes electorales en la campaña de Gustavo Petro, presidente. Vengo a esta diligencia el día de hoy a ratificar esas denuncias y hemos ampliado denuncias de temas, por ejemplo, de violación de topes electorales, de hechos recientes también con la captadora Daily Cop y también pues se ha anexado que se investigue las razones que ha tenido el día de hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos al calificar, abro comillas, como creíbles las irregularidades o los dineros irregulares que ingresaron a la campaña de quien hoy es presidente. Y no siendo suficiente, miren lo que monta Cabal. Creo que hubo apoyo de las disidencias FARC a la campaña de Petro y ahora el nuevo cuento es que a Petro hasta le compraron
compraron un avión con criptomonedas. Noticias Caracol conoció detalles del caso de las criptomonedas que enredan al hoy presidente de Ecopetrol en su calidad de gerente de la campaña Petro Presidente. El empresario detenido asegura que la campaña recibió aportes fruto de una captación ilegal de dineros. Y ahora miremos este fragmento de Noticias Caracol en donde Sebastián Betancourt, director y creador de la empresa de criptomonedas, le dijo que asistiera a una reunión con representantes de la campaña Petro. A principios del mes de febrero del año 2022, Sebastián Betancourt, CEO de Daily, me solicitó el favor que asistiera con unos representantes de la campaña del entonces candidato Petro para discutir una ayuda para la segunda vuelta. Mi rol en la reunión era explicar la tecnología y la visión de las criptomonedas. Sebastián Betancourt se pronunció diciendo que podía contar con aportes en tokens y en especie, ya que acababa de adquirir un avión Super King 300, el cual fue comprado en compañía con Carlos Eduardo Restrepo. El avión costó aproximadamente $2 millones. Tal avión se customizó con los logotipos de Daily y se puso en la flota de SADI SAS, empresa operadora del avión en mención. Sin embargo, esta misma persona aseguró a través de su abogado que es falso que él o a nombre de Daily Corp haya participado en la campaña Petro Presidente o diera dinero o aportes en especie como aviones. Y con este comunicado dejó claro que el señor Sebastián Betancourt nunca ha comprado de manera directa o por medio de terceros como el señor Carlos Eduardo Restrepo o la empresa SADI alguna parte o la totalidad de alguna aeronave, haciendo énfasis en lo relacionado con un avión Super King 300 de matrícula HK5328G. Además se mencionó que el señor Betancourt nunca ha tenido ningún tipo de relación comercial con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué y nunca le ha transferido dinero a esa compañía de manera directa o a través de terceros, por lo que Gustavo Petro comentó la desesperación de la extrema derecha por iniciar un juicio político que termine el mandato del cambio llega a estos extremos de construir la mentira. Torturaron a mi hijo, allanaron sindicatos, criminalizaron aportes a los partidos de izquierda de las organizaciones trabajadoras mientras cerraron las investigaciones de donaciones de las mafias, los contratistas corruptos como Odebrecht y las EPS a sus campañas, buscaron actos y gastos por fuera de las fechas de campaña, calumniaron empresarios y ahora se inventaron la compra de un avión con testigos falsos. Partida de mentirosos. A mí sí me gustaría que se hiciera la investigación penal a la que tenemos derecho, porque durante un año fueron intervenidas ilegalmente las comunicaciones de mi campaña presidencial. Observemos un discurso en donde con palabras sencillas nos quieren decir que medidas a favor del trabajador como la reducción del horario laboral es bueno porque lo propone Álvaro Uribe, pero las mismas medidas a favor del trabajador propuestas por Gustavo Petro son malas. Así como nos oponemos a la reforma laboral del gobierno, también sacamos adelante la ley de la reducción de la jornada de trabajo. La reforma laboral reducirá mucho el trabajo nocturno y de fines de semana. Hemos propuesto la prima adicional en sectores con crecimientos superiores al 4%. La reforma laboral será otro obstáculo al pequeño emprendimiento. Y es que este señor le dejó un regalo navideño a todos los colombianos, la ley 789 de 2002, ley que fue aprobada por el Senado en cabeza del hoy condenado por parapolítica Luis Alfredo Ramos Botero, la cual en su capítulo 6 se tituló Actualización de la relación laboral y relación de aprendizaje. Allí detallaron que el trabajo diurno iría desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y el nocturno iniciaría a las 10 de la noche y terminaría a las 6 de la mañana, por lo que los trabajadores ahora podrían ejercer labores hasta las 10 de la noche sin derecho al recargo nocturno, pues según Uribe nos estaba matando la pereza. A Colombia la está matando la pereza. Y no siendo suficiente, como lo dijo el mismo Álvaro Uribe Vélez, había que reducir la jornada de festivos. Es recortar la jornada de festivos. Pero eso no fue suficiente. También agregó los domingos. Por eso le quitó a los trabajadores el derecho que tenían de ser remunerados al 100%. Pues de acuerdo al artículo 26 de la misma ley, los domingos y festivos ahora solo se pagarían con un recargo del 75%. A Uribe, sus ministros y nuestros honorables congresistas también hay que agradecerles que el contrato de aprendizaje inició a remunerarse en solo
un 75% según su artículo 30. Eso sí, a pesar de quitarnos derechos, lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo, nos hemos convertido en el país que más horas trabaja de la OCDE. Es recortar la jornada de sueño. El país que más madruga en el mundo. Es recortar la jornada de vacaciones. El país menos productivo. Está matando la pereza. Y uno de los países con los sueldos más bajos. Por eso esto dijo el representante Alfredo Mondragón. Porque queremos corregir todos los daños que hizo Álvaro Uribe Vélez hace 20 años y hace 30 años con sus contrarreformas laborales, que lo que hizo fue quitarle derechos a los trabajadores. Vean este dato, la UGPP, una institución, ha dicho que son 34 millones de pesos que han perdido los trabajadores y las trabajadoras durante 20 años por haberle reducido los montos de recargo nocturno y los montos de dominical y festivo. Pero además son los jóvenes principalmente los que son obligados a trabajar en las noches o los fines de semana, por lo tanto haberle quitado estos derechos a los trabajadores es una afrenta, es un daño principalmente a la juventud popular. Se prepara para defender sus derechos laborales, por eso están con la reforma laboral. Ustedes van a ver expresiones tan significativas de jóvenes que tienen la esperanza de poder recuperar los derechos que arrebató Álvaro Uribe Vélez hace 20 años. Veamos lo que nos dicen. De la Regional Caquetá apoyamos la reforma laboral porque esta devolverá el carácter laboral al contrato de aprendizaje de todos los aprendices. Desde el Comité de Estudiantes Egresados del SENA decimos, vamos por un mundo laboral en Colombia con mejores garantías y condiciones para los trabajadores y vamos por un contrato de aprendizaje con carácter laboral y digno para los aprendices. Y ante las palabras de Álvaro Uribe, Gustavo Petro respondió: las medidas uribistas sobre el mundo del trabajo condujeron a los trabajadores de Colombia hacia casi una condición de esclavitud y acabaron con cualquier intento de aumentar la productividad en la economía. Por eso somos el país de más altas jornadas de trabajo en la OCDE y la de más baja productividad. Una verdadera vergüenza que nos pone a la altura de las economías del siglo XIX. El uribismo nostálgico de la esclavitud olvidó el ABC, que las ganancias en la economía moderna salen de la productividad y no de la extensión de la jornada. Las medidas actuales del gobierno del cambio han hecho crecer permanentemente el empleo formal y desestimulado el informal. De hecho, contrario a lo que decían nuestros críticos, al elevar el salario mínimo sustancialmente por encima del índice de inflación, logramos en el último año, medido de marzo a marzo, aumentar en más de 450,000 los puestos de trabajo de empleo formal. Mejores salarios traen más empleo formal y más productividad económica, es decir, más riqueza y bienestar. El presidente Gustavo Petro ha cruzado una línea roja hoy, mientras habla de un acuerdo nacional, incita a una guerra civil. ¿Cuál acuerdo nacional? Si no ha propuesto nada. ¿Cuál acuerdo nacional? ¿Una constituyente para reelegirse? ¿Cuál acuerdo nacional? Una extorsión instrumentalizando e incitando al pueblo a que se enfrente entre sí mismo. Doble rasero. Y sí, el cuento ahora es que Petro es dictador y que se quiere quedar en el poder, por lo que vamos a contarles quiénes realmente se han quedado con el poder en Colombia por generaciones. Iniciamos por el mismo David Luna, quien fue concejal de Bogotá entre 2005 y 2001. Luego fue miembro de la Cámara de Representantes entre 2006 y 2010. Después, el presidente Juan Manuel Santos lo puso como viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo de Colombia. Fue candidato a la alcaldía de Bogotá en 2011. Más tarde, de 2013 a 2014, el mismo Santos lo nombró alto consejero presidencial para las regiones y la participación ciudadana. De ahí salió y Santos lo nombró ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Y de ahí salió a ejercer como senador desde 2022. El señor, que se queja por una supuesta reelección, hace parte de Cambio Radical, partido que ha sido dirigido por Néstor Humberto Martínez, señor que fue ministro de Justicia, ministro del Interior, ministro de la Presidencia de Colombia y fiscal general. El señor Luna, que tanto se queja de una supuesta dictadura de Petro, es parte del partido dirigido por Germán Vargas Lleras, el sobrino de Carlos Lleras de la Fuente, quien fue embajador de Colombia en Estados Unidos y miembro de la Asamblea Constituyente de Colombia en 1991. Germán Vargas es el nieto de Carlos Lleras Restrepo, un señor que desde 1933 fue miembro de la Cámara de Representantes. También fue Contralor General
general, también fue ministro de Obras Públicas, ministro de Hacienda, senador de la República y presidente de Colombia hasta 1970, o sea 37 años viviendo del Estado. A esos 37 le sumamos los de su nieto Germán Vargas Lleras, quien empezó como concejal de Bogotá en 1990, se convirtió en senador en 1994, Juan Manuel Santos lo puso como ministro del Interior y Justicia en 2010, 2 años después le dio el cargo de ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio y el 7 de agosto de 2014 se convirtió en vicepresidente de Colombia, por lo que abuelo y nieto suman 64 años en el poder, más años de los que tiene el mandatario con más tiempo en el poder, Fidel Castro, del que tanto se quejan, quien duró 49 años y 8 días. Y es que Luna, el senador que más rechaza las dictaduras, también hace parte de un partido que fue dirigido por Fuad Char, otro señor que inició como gobernador del Atlántico en 1984, ministro de Desarrollo Económico en el 87, embajador de Colombia en Portugal puesto por Álvaro Uribe Vélez en 2008. Y lo peor, al señor Luna, que tanto le espanta la reelección, no dice nada de que Fuad Char fue reelegido como senador en 1990, 1994, 1998, 2002 y 2010. Y es que el partido de Luna también ha sido dirigido por otro familiar de Fuad Char, Alejandro Char, quien estuvo en el Consejo de Barranquilla en 1998. También fue gobernador del Atlántico en 2003. Juan Manuel Santos en 2012 le dio puesto como alto consejero presidencial para las regiones y la participación ciudadana, y en 2024 pasó a ser alcalde de Barranquilla. Por eso, ante las palabras de David Luna, Gustavo Bolívar le contestó: no se siga desprestigiando mientras muere y miente, senador. Petro no es Uribe, no es adicto al poder, no se reelegirá, lo ha dicho 1000 veces y 1000 veces ustedes tratan de sembrar esa mentira, no lo lograrán. Álvaro Forero Tascón, columnista en El Espectador, escribió esta columna titulada Hora de cambiar estrategia contra Petro. El artículo inicia diciendo que el adversario no logró frenarlo luego de que combatió contra el expresidente Álvaro Uribe en su gobierno. Claro que el presidente de la República quiere defender el derecho fundamental a elegir y ser elegidos, pero las mafias, el derecho de las mafias a ser elegidas y a mantenerse en esos cargos de elección. Simplemente se quitaron el claro, se pusieron un traje de civil y llegaron al Congreso a querer darle cátedra moral al país. Miren ustedes aquí la primera foto, el presidente Uribe invitando a votar por él mismo y por sus amigos que están sentados atrás. Amigos que, como ustedes observan, ya habían sido denunciados en los debates del Congreso y que no dejan de ser congresistas hoy en desgracia procesados. Eric Morris, Álvaro José García Romero, Jairo Merlano, Benito Muriel Rebollo, arriba Alfonso de las Priella. El presidente en el mismo acto entregándole una condecoración a un diputado candidato en ese momento a la Cámara, segundo renglón de Benito Muriel Rebollos, hoy Rebas ausente, todos investigados por paramilitarismo. Tampoco logró pararse mientras estuvo en el Polo Democrático hasta que renunció al partido. En el momento en que nosotros abandonamos el Polo, cesa nuestro pleito interno dentro del... Porque esos huecos financieros o esos dineros se usaron para pagar las coimas, las comisiones o las deudas de otros contratos. Un grupillo se dedica a enriquecer, a llenar la barriga, a utilizar cuentas en paraísos fiscales, a robarse el erario público. No lograron pararlo de camino a la alcaldía de Bogotá. Gracias. Quiero agradecerle a Bogotá. No lograron pararlo ni con la inhabilidad que le puso Ordóñez. Aquí el alcalde se queda, si ustedes se quedan. Veremos si es cierto que es una ruptura del orden constitucional remunerar a los humildes recicladores en vez de arrodillarse al poderoso contratista del aseo. Pero no esperen,
permitamos que el voto popular y la democracia se arrodillen. No. No lograron pararlo ni responsabilizándolo por el estallido social. No pudieron frenarlo ni con un candidato continuista que tuvo el respaldo del gobierno, ni con un populista irresponsable. Los únicos que no han bienvenido son los corruptos y los violentos. Estaba escuchando a Federico y me recordé exactamente eso, decía Iván Duque hace 4 años. Exacto como lo mismo. Se repite el discurso, es la manera de englobar. Válido es, no digo que sea un poco de gente alrededor de un proyecto político, proyecto Uribe, proyecto autoritario sobre Colombia. Eso mismo dijo Duque. Que estoy muy viejo para tener TikTok. No me importa. Que me llamen populista, que me llamen como quieran, capital, lo que quieran. Eso me resbala. Mi alma está limpia, mis intenciones también. No lograron detenerlo ni con acusaciones graves, ni con chuzadas, ni con escándalos, ni el fantasma del castrochavismo. Maduro, a quien usted asesoraba en términos de economía. En términos de la asamblea constituyente. Le voy a pedir respeto. La asamblea constituyente le voy a pedir usted respeto. La apoyó. No, le yo voy lo he a pedir doctor Petro, pero yo le pregunto con sinceridad. Usted está diciendo que respeto. yo fui asesor de Chávez. Eso significa que infringí la Constitución de Colombia. No, porque no le pagaron plata, supongo. No importa, ese cargo, no remuneración. Con remuneración hubiera sido más grave. Es más, sería un tipo de puesto internacional que está prohibido por la Constitución de Colombia. Luego usted está diciendo que yo cometí un crimen, que estábamos pasando del neoliberalismo al neopopulismo. ¿Eso qué tiene que ver con una asesoría? Claro, como usted lo repite, porque usted quiere que la opinión pública crea que fui un asesor y tuve un cargo, es decir, que violé la Constitución colombiana. Pues le repito, jamás, nunca lo hubiera hecho, no me interesa. Ni sanciones disciplinarias, ni demandas cívicas y embargos, ni asedio mediático. ¿Le da piedra cuando dicen que usted sería un presidente castrochavista, que usted volvería a Colombia, a Venezuela? ¿Eso le da rabia? Pues cuando contesto, no me dejas hablar. Lo que quieres es pero no diga que quiero borrar la historia. Usted es el que quiere borrar su historia. Me tienes de amigo de Maduro, me tienes de expropiador, me tienes de asesino de mercado, me tienes de auspiciador de la toma del Palacio de Justicia, porque fui del M-19. No, señora, eso no es cierto. Usted está haciendo una estrategia aquí de tipo electoral, que es precisamente causar miedos. Es la historia que les conviene a ustedes, porque ustedes quieren hacerle la campaña que diga Uribe, pero yo no tengo por qué dejarme calumniar. Porque ha ganado los procesos judiciales, porque es el político que mejor usa los recursos de la democracia, mientras sus contrincantes lo menosprecian como autoritario, mientras los otros repiten en coro críticas psicológicas, morales y administrativas. Él habla de los temas que afectan a la gente. Y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede 4 años, ni que acabe con la libertad, ni que acabe con lo que hemos construido. Recuerden, mientras ellos solo se enfocan a criticar a Petro, él habla de los temas que afectan a la gente. De ese 20%, el 80% no tendrá pensión. Cotizan para ahorrar obligatoriamente en unos fondos privados que administran los 2 grandes banqueros de Colombia, pero que al final, bajo el cálculo actuarial, no suman tanto por sus bajos salarios, la mayoría de salario mínimo, que no permite el ahorro individual tener pensión, y ese es nuestro sistema pensionario. Es decir, en realidad, nada. La estrategia de buscar frenarlo con escándalos es ingenua y solo logra dejarles la política a los periodistas. Aquí pensando que Colombia no es de Petro. Gustavo Petro representa eso que tanto criticó, a esa clase política llena de mañas, donde caben todos, incluso los corruptos. Claudia y Petro son iguales. Colombia necesita un cambio, pero no el cambio de Gustavo Petro. Y el artículo termina diciendo: reconocer su éxito no es entregarse. Entregarse es insistir en la torpeza política de los que le entregaron la alcaldía y la presidencia. Intentar bloquear a Petro ha resultado muy costoso para el país. La fórmula con Petro es llegar a acuerdos. Requiere talento, claro. Petro compartió el artículo y respondió: llegar a un acuerdo siempre fue el propósito desde que propusimos el diálogo nacional en 1982, pero el acuerdo siempre ha sido destruido por un grupo pequeño de poder que quiere mantener su tesis de enriquecerse con el erario en vez de garantizar los derechos universales de la población. Yo creí en las buenas maneras, yo creí en los discursos, yo hasta por convicción propia voté por el procurador para demostrar que la diferencia es posible en el Estado.
no nos tratan de la misma manera. Ellos negocian con la democracia.